Y ahora sí, ya sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al doctor Julián Esteban Quintana. Julián, pues hombre, es compañero y conocido por muchos. Julián, cercano a la sociedad, fue muchas veces, casi por 2 periodos, el vocal académico, estuvo a cargo pues, de todas estas actividades y últimamente ha estado retirado y lo logramos reclutar. El año pasado estuvo con nosotros y este año nuevamente abre el ciclo de actividades académicas con un poco de temas que son un poco salidos como del un componente netamente como académico asistencial, sino que nos da otros puntos de vista y otros factores que a veces no tenemos en cuenta en nuestro quehacer diario, como que no le restamos importancia. Entonces, Julián, hermano, muchas gracias por estar acá, bienvenido, buenas noches y adelante. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Sí, Juli. señor. Perfecto, muy bien. Comparto la pantalla y arrancamos. Creo que compartí lo que no es, qué pena. Ahí sí ya. Muy bien. Bueno, muchachos, buenas noches. De vuelta yo por aquí un enero, cuando todo el mundo está apenas como retomando la vida normalita. Eh, de hecho, pues yo no estoy viviendo una vida normalita, estoy en Cartagena, pues entonces disculparán porque tuve que apropiarme de un espacio del hotel para poder hacer la presentación, pero si algún huésped entra, pues me toca pues, compartir el espacio con ellos, nada que hacer. Espero que no suceda, espero demorarme poco de forma que esto fluya. Bueno, traigo hoy, como siempre, un tema raro. Esta vez no es tan raro, pero es un tema polémico. Despierta reacciones airadas, emociones encontradas y pues no sé. Usualmente a mí me gusta este tipo de temas que traen harta política detrás porque bueno, hay gente que no le gusta vivir la vida tranquilamente. No, mentira, no es por eso, sino porque en el fondo, a pesar de que yo no planeo tener hijos, pues de que no está entre mis planes, a mí el tema de lo que va a pasar con la especie humana en el futuro me importa, ¿cierto? Este tema me parece bonito en la medida en que está en nuestras manos cambiar el futuro de la especie humana, ¿cierto? Y para bien o para mal, pues, ¿cierto? En estos días me dijeron que esa es mi frase. Entonces, aún si no quiero tener hijos, me interesa qué va a pasar con la especie humana en el futuro y por eso traigo mi pequeño granito de arena, difundir este conocimiento que eh, espero pues que puedan utilizar y poner en práctica. Este año fue más fácil y que se alcanzó a preguntar, a darle miedo, me dijo que le daba miedo preguntar qué iba a hacer. Pero al final, pues, el tema le pareció interesante y de una me confirmó. Entonces, bueno, aquí estamos, 6 meses después de eso, estamos otra vez en estas y vamos a ver qué les puedo presentar hoy. El objetivo de esta charla el día de hoy es entender qué impacto tiene la anestesia a nivel ambiental y darles 3 o 4 ideas muy claras, 3 o 4 acciones específicas de lo que podemos hacer para cambiar el impacto que tiene la anestesia en el ambiente y específicamente en el calentamiento global. Para esta charla va a tener 4 premisas muy importantes que quiero que tengamos presentes durante toda la presentación. La primera es que somos seres humanos, ¿cierto? Y esto sé que suena obvio, pero lo que quiero decir es que todo esto lo vamos a discutir desde la perspectiva de de la especie Homo sapiens, del ser humano. No es que no me interesen otras especies, o sea, sí, claro, obviamente me interesan las otras especies, pero digamos que hay una cantidad de debates éticos y de cosas que pueden salir de este tema que no son el foco de esta charla, ¿sí?
no me interesa discutir si nosotros tenemos más o menos derecho a estar aquí que otras especies. La verdad, estamos demasiado sobrios para tener este debate hoy, entonces la verdad no es el momento. Y hago esta aclaración porque cuando uno se mete por este camino del calentamiento global, es muy fácil llegar a conclusiones que son bien complejas, bien complicadas. La conclusión, por ejemplo, de que los seres humanos somos el virus del planeta, ¿cierto? Y en el fondo del planeta estaría mejor si estuviéramos nosotros. Pues hombre, eso sería una conclusión muy fácil de llegar desde otras perspectivas, pero vuelvo a la premisa con la que vamos a trabajar toda esta charla. Somos seres humanos y nos interesa es el bienestar de los seres humanos. Listo. También es fácil llegar a la perspectiva de que entonces no tengamos hijos, porque pues al fin y al cabo cada hijo trae su propia huella de carbono y es posiblemente el mayor impacto que puede tener un ser humano en huella de carbono es traer hijos al planeta, ¿cierto? Entonces terminamos en intromisiones de la vida privada muy duras, que entre otras cosas han tenido efectos completamente complejos y terminaron produciendo una nación muy extraña, donde la proporción de hombres y mujeres no es del 50%, sino 60-40, una cosa así, o sea, una cosa rara, absurda, pues. Entonces, no, tampoco es ese el foco, ¿cierto? Y metiéndonos por ese mismo camino, también uno llega a la posibilidad de que es que los seres humanos deberíamos dejar de producir, ¿cierto? Y deberíamos llegar a ese punto donde podamos tener un retroceso y digamos, no, es que tenemos que dejar de avanzar porque estamos acabando con el planeta. Y cuando uno se mete por ese camino, entonces lo que está tirando a la basura es el cambio que ha tenido la humanidad, ¿cierto? Y cómo en los últimos años la humanidad ha sacado de la pobreza extrema una cantidad enorme de personas y ha hecho que la tendencia es a que las personas vivan cada vez en mejores condiciones y durante más años, una vida más plena, más próspera, que más vale la pena ser vivida, ¿cierto? Entonces, cuando uno se mete por ese camino, llega a esa posibilidad de decir, no, es que no nos interesa que los seres humanos vivan más, al contrario, nos interesa que vivan menos y entonces para eso ustedes dejen de desarrollarse. Claro, obvio, todos los países queremos dejar de desarrollarnos y dejar de ser pobres, ¿cierto? Obvio. Eso es una visión bastante egoísta del asunto, pues, ¿cierto? Entonces, pues, al final, lo que quiero decir específicamente es eso, esta premisa. Mm, Vamos a evaluar todo como seres humanos, no como otra cosa, ¿sí? Segunda premisa, no hay ninguna actividad humana que no tenga impacto ambiental, ¿sí? Y eso es lo que hay que evaluar y esto no es tan intuitivo, no es matemáticamente fácil, es complejo, es bien complejo, porque cuando uno dice, no, es que me voy a volver vegetariano para disminuir la huella ambiental, o para disminuir mi huella de carbono, lo que termina haciendo es cambiando a otra actividad que igual tiene una huella de carbono, mayor o menor. Entonces ahí es donde evaluar eso se hace muy difícil, ¿cierto? Y eso no es tan intuitivo, tan simple como que los pañales desechables tienen menor huella de carbono que los pañales de tela. Y eso es difícil de demostrarle a la gente, pero la matemática está ahí. Entonces se hace muy complicado. Al final, lo que hay que escoger es la cosa que tenga menor impacto ambiental. Listo. Ese es el trade-off, la negociación que hay que hacer aquí para poder llegar a algo útil. La tercera premisa es que vamos a tratar en la medida de lo posible de no confundir los diferentes problemas ambientales. Esto es una cosa muy, muy, muy típica, muy, muy típica. Eh, es frecuente que la gente piensa que está reciclando para disminuir el efecto sobre la capa de ozono. Y son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? La cantidad de problemas que los seres humanos tenemos en el ambiente o que hemos producido en el ambiente son enormes, ¿cierto? Y el calentamiento global es solo uno de esos, ¿cierto? La extinción de múltiples especies como el dodo, pero desde la existencia de los seres humanos se ha documentado que se han extinguido miles, quizás cientos de miles de especies de animales y de vegetales.
no tiene nada que ver con el CO2, o al menos la relación no es tan simple, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un problema ambiental separado. Ese problema ambiental no tiene nada que ver con los microplásticos, con que en cada organismo vivo de este planeta ya sabemos que hay plásticos, que en la Antártida, metido debajo, en el mar debajo de la Antártida, ya hay microplásticos y que no tenemos ni idea de, o no tenemos evidencia fuerte de cuál es el impacto que eso va a tener en el ser humano ni en las otras especies. Entonces, digamos que este es otro problema ambiental completamente diferente, ¿cierto? La escasez de agua potable es otro problema ambiental. Este tiene una cierta correlación con el calentamiento global, pero también hay contaminación de fuentes hídricas que no tienen nada que ver con el calentamiento global. Entonces, el punto es, hay muchos problemas ambientales y tratar de arreglar uno no tiene nada que ver con tratar de arreglar el otro. El que vamos a hablar hoy es específicamente este, que está pasando con la temperatura promedio del planeta. ¿Listo? Y aquí digamos que hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que con frecuencia las soluciones de algunos problemas ambientales se contraponen con las soluciones de otros problemas ambientales. Por ejemplo, las bolsas de tela tienen mayor huella de CO2 que las bolsas de plástico. Es decir, para producir una bolsa de tela, la humanidad produce CO2 en cantidades mucho mayores que para producir una bolsa de plástico, que para producir 100 bolsas de plástico más. O sea, es muy grande el impacto. El punto es, entonces deberíamos dejar de usar bolsas de tela y usar más bien bolsas de plástico. Pues es difícil, porque entonces ahí es donde aparecen las tortugas y donde aparece la cantidad de plásticos que está flotando en el Pacífico, que es una isla del tamaño de un continente prácticamente, y que está acabando con la fauna del submarina. Y al final eso termina redundando en que se están acabando las cadenas alimentarias y de ahí para abajo hay una cantidad de problemas enormes que tarde o temprano nos salpican a nosotros como especie. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Usar lo uno o lo otro? No es tan simple, ¿sí? No es tan fácil y después vamos a volver sobre esto, pero la premisa aquí es que el único problema que vamos a tratar directamente hoy es el calentamiento global y no los otros problemas, ¿listo? Y el otro punto, la cuarta premisa de todo esto es que yo no tengo ningún conflicto de interés relevante para este tema. Digamos que en general no tengo, pues más allá de ser humano, ¿cierto? Pero digamos que no hay ningún laboratorio que me haya patrocinado jamás, excepto cuando estaba en SADEA, que no me patrocinaban a mí directamente, sino pues que a SADEA la patrocinan básicamente todos los laboratorios que tienen que ver con la anestesia. Pero digamos que a mí a título personal nunca un laboratorio me ha pagado ni me pagará por esto que voy a decir a continuación. Y hago énfasis en esto porque más adelante, cuando mencione las guías de calentamiento global y anestesia que salieron el año pasado, cuando mencione eso, van a observar que tengo que darle duro a un medicamento, duro, muy duro, a un par de medicamentos. Y quiero que quede clarísimo que yo me estoy apegando a las guías y que estoy tratando de usar la mejor evidencia disponible y no tengo nada que ver con ningún laboratorio a la hora de decir eso que voy a decir. Listo. Entonces, esas son las 4 premisas importantes y con eso arrancamos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este cuento del calentamiento global? Entonces, sabemos que el planeta en los últimos 150 años ha ido calentándose de manera progresiva. Eh, Problema, ¿cuál es la causa de este calentamiento? ¿Cuál es la causa del aumento de la temperatura? Y es fácil de ver para todos. En la vida diaria es muy difícil darnos cuenta de esto, ¿sí? Porque a todos nos parece que es que hoy llovió más y a mí me parece que de hecho estos últimos días ha hecho frío. De hecho, específicamente en Medellín ha llovido durante el último año y medio y tiene que ver con el fenómeno de la niña, pues que ya estamos a punto de terminar en teoría. Pero, pero digamos que no es tan tangible, ¿sí? En el fondo, el problema no es que hoy llueva más que otro día y mañana haga más calor, sino es el promedio de la temperatura a lo largo del año. La tendencia del promedio de la temperatura en todo el planeta viene subiendo progresivamente,
de manera constante desde hace 150 años. Y hay otra curva que tenemos documentada también, que es las variaciones del dióxido de carbono en el planeta. Entonces, de esta curva sabemos que en el transcurso de los últimos 110 años, 100 años, la humanidad, la humanidad ha medido un aumento progresivo y pasamos de alrededor de 250 partes por millón hasta 400 partes por millón en este momento, ¿cierto? Que es la cantidad de CO2 que hay en este momento en el planeta y sigue subiendo. Entonces, pues sería muy fácil decir, bueno, es que lo uno tiene relación con lo otro, ¿cierto? Entonces uno pone una curva de cómo ha sido la temperatura estimada en los últimos, pues los científicos tienen métodos para saber eso. Y la forma y la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera en ese momento, y hay una correlación casi 1 a 1 entre la temperatura y el CO2 que está disponible. Entonces es bastante, digamos, atrayente la idea de decir, no, es que ya, ahí está, es el CO2, somos nosotros, fácil, el calentamiento global lo causamos nosotros, de cuenta de eso. Pero en ciencia las cosas no son así, ¿cierto? Porque entonces aparecen hipótesis contrapuestas y hay que demostrar lo que se dice. El equivalente en medicina a eso es la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Uno actúa con la mejor evidencia disponible, con la mejor evidencia que tiene para tomar decisiones. En ocasiones la mejor evidencia es un RCT, un estudio bien hecho, aleatorizado, doble ciego, X, Y, Z cosas, pero en otras ocasiones la mejor evidencia disponible es la experiencia del médico, ¿cierto? Porque no hay más. O la mejor evidencia disponible en algunas ocasiones es la extrapolación de principios fisiológicos hasta que alguien haga un estudio bien hechecito de esas cosas. Entonces, pues en ciencia hay muchas cosas que hay que demostrar. Entonces, el punto con todo esto es, al que voy es que la correlación no implica causación. Y eso que acabamos de ver es una correlación. Hay que demostrar la causalidad. Hay que demostrar que ese CO2 es el que directamente está produciendo el aumento de la temperatura. Entonces, ¿cómo saber si estas dos cosas están relacionadas? Históricamente, de hecho, para los médicos es fácil tener esto claro de que correlación no implica causación porque ya lo vivimos. En los años 70 encontró un estudio que el café causaba cáncer de pulmón, ¿cierto? Es decir, la gente que más café tomaba era la gente que más cáncer de pulmón tenía. Ustedes, esto les suena raro, ¿cierto? Como que hoy en día no lo tenemos presente. Pues claro, en algún punto alguien hizo el estudio bien hecho y dijo, venga, no, esa correlación es una correlación espuria. Venga, hay otro factor adicional que estás confundiendo y ese factor adicional es que la gente que toma más café era la que más fumaba en ese entonces porque relacionaban el café con el cigarrillo y era el cigarrillo el causante de ese aumento del cáncer de pulmón. Entonces, para dejar claridad, no, el café no tiene relación con cáncer de pulmón, al menos hasta hoy, 2023. ¿Listo? Eso me lo digo a mí para tranquilizarme, porque pues yo tomo harto café también, como ya sabrán. Entonces, siguiendo entonces con esto, sí, la curva pareciera tener correlación, pero ¿cómo hiciéramos para demostrar la relación causa-efecto? Hay dos cosas. Hay una cosa que es la plausibilidad física, ¿cierto? Que es parecido a lo que en medicina llamamos la plausibilidad biológica, es decir, hay una explicación, hay una forma científica, un principio que nos demuestra una cosa, y ese principio es que cuando la radiación del Sol llega al planeta, porque la mayor parte de la energía que llega a este planeta, el 99.99% de la energía que llega es del Sol, de nuestra estrella. Gran parte de la luz se refleja y sale, ¿cierto? Pero otro porcentaje alcanza a calentar la Tierra y tarde o temprano la Tierra y el agua, pues. Y en cierto momento ese calor, ese calor se emite como radiación en forma de rayos infrarrojos. Y esos rayos infrarrojos se emiten y deberían salir al espacio nuevamente. Pero hay un par de moléculas, el agua, el metano y el CO2, que producen o que absorben ese CO2, esa radiación infrarroja, que absorben ese calor
y eso hace que ese calor se quede en la atmósfera y se quede ahí. Todos conocemos esto, es el fenómeno invernadero, ¿cierto? El efecto invernadero. El efecto invernadero no es una cosa mala. De hecho, el efecto invernadero permite que exista la vida en la Tierra. De lo contrario, la Tierra sería un casquete de hielo único y básicamente la humanidad no habría existido, no habría existido la vida sobre la Tierra probablemente. Entonces, el efecto invernadero en términos generales es una cosa buena. Pero si estas moléculas se empiezan a aumentar, entonces se empieza a aumentarse el efecto invernadero hasta un punto donde la temperatura sube mucho más de lo que se esperaba. Y entonces podríamos decir que hay una plausibilidad biológica, una plausibilidad física. Sí, hay algo que puede explicar qué es lo que está ocasionando ese aumento de la temperatura. Si aumenta el CO2, pues se aumenta el efecto invernadero, luego se aumenta la temperatura. Pero también tendríamos que descartar otras cosas. ¿Qué nos dice que es que no es el sol el que varía la actividad y entonces el sol está aumentando su actividad y por eso nos estamos calentando más? Pues existen un ciclo que conocemos desde hace al menos 300, 400 años, que es el ciclo de la actividad solar. Básicamente, cada 11 años el sol se pone más activo y a lo largo del ciclo disminuye la actividad y vuelve y se pone activo. Y entre más manchitas solares de estas que están viendo ahí, más actividad solar hay, es decir, más radiación hay. Problema, la variación de la radiación entre uno y otro punto es del 0,1%. ¿Ustedes creen que esa variación de temperatura que estamos viendo de 2, 3 grados tiene que ver con ese 0,1%? En la vida real eso no tiene nada que ver. Pero entonces alguien me diría, no, es que tal vez hay ciclos más grandes que no estamos teniendo presentes. Tal vez es que el Sol tiene un macrociclo que cada determinado tiempo aumenta mucho más la actividad, ¿cierto? Y está oscilando esos 11 años, pero dentro de eso hay una actividad mucho mayor y mucho menor. Tenemos una cierta evidencia al respecto, y es que existen una cosa que llaman los rayos cósmicos. Son partículas que vienen cargadísimas de energía, que vienen desde otros confines del universo, porque se producen durante las supernovas y las hipernovas, que son las explosiones de estrellas al final de su vida. Y cuando explotan y liberan una cantidad de energía masiva y mandan unos rayos que tienen, unos rayos que son unas partículas cargadísimas a velocidades casi cercanas a la de la luz y con una carga tremenda radioactiva o eléctrica. Bueno, en fin, no me quiero enredar con eso porque termino metiendo la pata. Pero el punto es que traen una carga gigantesca y resulta que cuando hay más actividad, esos rayos, aumenta, digamos, la magnetosfera del Sol y disminuye la entrada de estos rayos al planeta. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos gracias al carbono 14. Resulta que estos rayos cósmicos son los que hacen, cuando llegan a la atmósfera, que se produzca el carbono 14. Básicamente, alguna de estas partículas, particularmente un neutrón muy cargado, entra, choca con un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno, termina botándole neutrones o protones del núcleo y terminamos con un carbono que no es el carbono normal, que no es el carbono de 12 partículas en su núcleo. Terminamos con un carbono 14. Básicamente, todo el carbono 14 que todos sabemos que existe, lo producen los rayos cósmicos. Y ese carbono 14, digamos que naturalmente es muy escaso. Si ustedes se dan cuenta, proporcionalmente es menos del 0,1111, del 0,000001%, con 10 ceros pues a la izquierda. Pero es medible y es tangible, ¿cierto? Y cuando un ser humano, cuando un ser vivo está comiendo o está teniendo una vida normal, ese carbono lo está ingiriendo y lo está metiendo en sus partículas. Pero resulta que llega un día donde ese carbono ya, o sea, ese animal muere, y cuando ese animal muere, pues deja de absorber carbono 14 y ese carbono, como es inestable, radioactivo, como si fuera un relojito, empieza a desaparecer, lenta pero progresivamente, y podemos calcular exactamente cuánto desaparece. Entonces, con eso es que existe la técnica del carbono 14 que nos permite medir qué tan viejo es un cadáver, etcétera, etcétera, esas otras cosas, pero
digamos que la podemos usar también en cortezas de los árboles, porque cuando aumenta la actividad del sol, la magnetosfera disminuye la cantidad de rayos cósmicos y en cada anillo de estos, que es un año de esos árboles, de árboles de más de 10.000 años, podemos saber cuánto carbono 14 hay y decir, ah, vea, hubo más actividad del sol porque se disminuyó mucho el carbono 14 por estos anillos, mientras que por aquí hubo menos actividad del sol. Y lo que nos dicen esos anillos es que el carbono 14, eh, perdón, que el sol en términos generales, sí, ha producido unas pequeñas variaciones en el clima, pero nunca nada tan grande como esto. El Sol sí ha tenido unos ciclos adicionales a estos 11 años, sino que tiene unos macrociclos de actividad, pero que en términos generales nunca ha tenido el impacto suficiente como para explicar lo que está pasando ahora. ¿Listo? Entonces, no, no es el Sol. Y si no es el Sol, entonces no será de pronto nuestra cercanía al Sol, nuestra órbita. Ya sabemos pues que el Sol, que la Tierra rota, que la Tierra se traslada y que aparte de eso tiene una inclinación y entonces esa inclinación es la que hace que se produzcan los inviernos y los veranos en los lugares donde hay estaciones, porque pues pasan más horas del día con sol o menos horas del día con sol, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero digamos que esa órbita elíptica, sabemos también que con los años varía. Varía, ¿por qué? Por múltiples razones. Porque ocasionalmente pasa Júpiter relativamente cerca y entonces hace que la órbita se desvíe un poquito, luego pasa Marte y nos desvía otro poquito. Todos los planetas están jugando entre sí todo el tiempo un juego gravitacional y eso hace que en ocasiones la órbita se estreche y en ocasiones la órbita se alargue y, pues, y en otras ocasiones se vuelva más redonda. Eh, digamos que esto hay forma de modelarlo y hay forma de saberlo y se llaman los ciclos de Milankovitch. Y los ciclos de Milankovitch, que son muy complejos porque tienen en cuenta miles de factores, miles no, pero varios factores simultáneamente, nos dicen que cada determinado tiempo se produce una edad de hielo. Creo que todos tenemos presentes las edades del hielo, ¿cierto? Obviamente. Las eras del hielo se producen entre 10.000 y 100.000 años. Cada 10.000 a 100.000 años se producen más o menos, dependiendo de la interacción de todos esos ciclos de Milankovitch. Pues lo que sabemos de cuenta de esto es que estamos en un periodo interglacial y que por los ciclos de Milankovitch deberíamos estar en un periodo de clima relativamente calmado durante los próximos 10.000, 20.000 años. O sea, el tiempo en el que la humanidad se iba a desarrollar iba a mantenerse más o menos estable con esos modelos que tenemos, ¿cierto? Que son modelos complejos porque el clima es un fenómeno muy complejo, pero digamos que no estaríamos en una era de hielo y tampoco tendríamos por qué estar en un periodo particularmente caliente. Entonces esto elimina, y aparte hay un dato, y es que los cambios ahí son muy lentos, y resulta que la variación ha sido muy rápida en el transcurso de los últimos 150 años. 150 años en eras geológicas es nada, absolutamente nada. La variación está siendo demasiado rápida para lo que ha visto el planeta siempre. Entonces, ya descartamos el Sol. Nuevamente esto descarta la órbita. La órbita no está cambiando, la órbita sigue ahí y deberíamos estar, según los modelos que tenemos, deberíamos estar en un periodo interglaciaciones muy estable, donde la humanidad podría desarrollarse a sus anchas y prepararse para la siguiente edad del hielo dentro de muchos años. Entonces, eso elimina varias opciones, pero seguimos sin tener la patadita final, y la patadita final vuelve y nos la da esto, los isótopos de carbono. Sencillo, 98.89% de los átomos de carbono que hay son carbono 12. Un 1% es carbono 13. Pero resulta que cuando los seres vivos construyen sus moléculas orgánicas, terminan haciendo una proporción diferente. Terminan favoreciendo más el carbono 12 sobre el carbono 13. Entonces, sí, en el ambiente hay 1.1% de átomos de carbono 13, pero en los seres vivos se encuentra mucho menos que eso. Entonces, es una huella para decir, vea, hay un ser vivo que está detrás de este proceso. Resulta que en el CO2 que se está emitiendo, cuando medimos la cantidad de carbono 13, es mucho menos del 1.1%. O sea,
Eso no lo está produciendo un volcán, eso no se está produciendo en el fondo del mar, que son opciones posibles. No, lo están produciendo seres vivos, ¿cierto? Y nuevamente aparece el carbono 14, porque entonces hay más carbono 12 del que debería haber y menos carbono 13 del que debería haber en esas emisiones de CO2, ¿cierto? Y si medimos el carbono 14 en el ambiente, esas emisiones de CO2 que están llegando al planeta, al ambiente, a la atmósfera, resulta que tienen poco o nulo carbono 14. Lo produce un ser vivo, pero ese ser vivo ya no tiene carbono 14. Eso suena como a que uno fuera un dinosaurio que se hubiera muerto hace millones de años y hubiera terminado convertido en jugo de dinosaurio, básicamente, y que alguien más adelante sacara ese jugo de dinosaurio y lo convirtiera en combustible para una moto, ¿cierto? Y luego, pues, sale al ambiente. Entonces, esta es la evidencia que tenemos para saber que somos nosotros, ¿sí? La sentencia es clara, muchachos. O sea, pues somos nosotros, es el CO2 que producimos nosotros cuando usamos hidrocarburos y eso no hay forma de evitarlo. Sí, hay muchos negacionistas, la industria petrolera lleva años combatiendo esto porque les dio 50 años de gracia, a pesar de que esto ellos mismos lo habían investigado y lo sabían desde los años 70. Entonces, no me interesan las cosas conspiracionistas, pero es evidente que durante mucho tiempo las teorías de negacionismo las patrocinó la industria petrolera, porque bueno, detrás de eso hubo bastantes beneficios que nos incluyen a nosotros, los colombianos, porque pues si recuerdan, el 50% del Producto Interno Bruto de nosotros depende del petróleo, ¿cierto? Saber que somos los culpables no quiere decir que tengamos que cambiar esto así de buenas a primeras y hay maneras de hacer esto y ya. Pero el punto es, sí somos nosotros, ¿cierto? Ahí les acabo de contar por qué la humanidad sabe que sí somos nosotros y no que es una cosa que naturalmente iba a pasar o que era el sol, no. Es claro que somos nosotros. Es decir, hay otras cosas que están sucediendo, hay varios otros fenómenos, pero como bien lo diría un sabio filósofo antioqueño, pues hay niveles de niveles, ¿cierto? Esta referencia probablemente no la cojan más allá de los 40 años, pero ahí les dejo el datico. En todo caso, ¿por qué nos tendría que importar esto? Después de terminar con la primera pregunta. ¿Por qué nos tendría que importar esto? Entonces, básicamente las consecuencias del calentamiento global para los seres humanos, y vuelvo a una de las premisas que les dije, es que el calentamiento global produce dos cosas que paradójicamente parecieran ser opuestas. Produce sequías en zonas muy grandes del planeta y produce inundaciones en otras zonas muy grandes del planeta. No me voy a detener mucho en los efectos de estos. Mi principal énfasis al principio era que dejar atrás todas las teorías negacionistas, pues. Pero digamos que así como muy grande, el aire más caliente es capaz de cargar más agua y eso hace más humedad, pues más humedad relativa o más humedad absoluta, pues. Eso hace que em, en el mundo entero haya un aumento de la cantidad de huracanes, que haya un aumento del clima monzónico en el sur de Estados Unidos y una cantidad de inviernos que no se veían hacía años, que no los predice ningún otro fenómeno que tenemos. Y simultáneamente en el África y en algunas de las zonas productivas del mundo, la sequía está aporreando enormemente a la humanidad. Eh, y sabemos que esa sequía produce disminución o produce inseguridad alimentaria y que en el transcurso de los próximos 30, 40 años la OMS estima que va a haber nuevamente hambrunas, algo que no vemos hace años, exceptuando pues en zonas de guerra, pues, ¿cierto? Entonces, mm, el punto es, el calentamiento global tiene un impacto grave para nosotros. Claro, si yo soy una ciudad que está al borde del mar, mi existencia está en riesgo. Si yo soy una persona que vive cerca de los ríos,
mi existencia está en riesgo. En cualquier momento una inundación mayor a la que siempre se había producido puede llevarse mi casa y arrastrar con todo. Pero a la vez, como humanidad que tenemos que alimentar 8.000 millones de boquitas, estamos en riesgo, ¿cierto? Porque en este momento el planeta es capaz de sustentar teóricamente hasta 16.000 millones de boquitas, pero quién sabe, pues probablemente tecnológicamente vamos a encontrar la manera de, pero digamos que es un riesgo muy grande, muy, muy grande, y esa es la razón por la que esta vaina nos tiene que importar, ¿listo? ¿Cómo se hace para detener ese proceso? Y aquí sí que me van a odiar ciertos ambientalistas, porque hay una premisa muy grande, muy bonita, de la que hay grandes representantes, tipo Greta Thunberg y otros, que dicen que hay que pensar global, pero actuar localmente. Entonces yo, persona pequeña, ser humano, voy y hago todo para evitar que el ambiente, que el planeta se dañe. Y aquí sí me toca darles duro porque resulta que esto es una pendejada, pero solo lo voy a citar a Edward Glaeser, uno de mis autores favoritos, un economista de Harvard, que dice que hay pocos eslóganes tan tontos como el mantra ecologista de piensa de forma global y actúa de forma local, porque el ecologismo realmente requiere una perspectiva mundial y una acción global, no la perspectiva de un solo barrio tratando de mantener afuera las constructoras para que tumben dos árboles. Lo que quiero decir es que el impacto de la regulación, el impacto es mucho, mucho, mucho mayor que el que puede tener una sola persona. Y aunque suena bonito y no hay nada malo en que uno como ser humano aislado quiera ayudar y quiera disminuir el impacto que tiene sobre el planeta, en realidad las cosas grandes que van a disminuir el calentamiento global los tienen que tomar son los países, lo tienen que tomar son los gobiernos, ¿listo? Y esto suena raro viniendo de una persona como yo que es abiertamente creedora en el libre mercado y que él piensa que el Estado donde mete la mano en la economía la caga. Pero es así, o sea, en términos generales, las cosas que de verdad tienen impacto tienen que venir del Estado porque no es comparable el impacto que tiene uno en pequeñas cositas al impacto que tiene una sola regulación que le dice a las fábricas, vea, mijo, usted tiene que cambiar sus máquinas por esta y esta especificación y disminuir progresivamente sus emisiones. Lo dice Steven Pinker, de otro autor pues muy bueno que dice que los sacrificios de la clase media no son los que van a evitar el cambio climático. Y dice, el problema de esos pensamientos donde hablan de actuar local y pensar global es que básicamente lo que están diciendo es que hay personas malas y hay pecadores y gente mala que no está, que está contaminando y no está reconociendo que es que todos somos los que estamos contaminando y que aparte de eso todos necesitamos energía para mantenernos por fuera de la pobreza y particularmente los que estamos en vía de desarrollo necesitamos recorrer ese camino, porque es que eso es sufrimiento humano, recorrer ese camino es disminuir, o sea, seguir a esos países desarrollados va a disminuir el sufrimiento de muchas personas y va a sacar a muchas personas de la pobreza. Entonces, esos sacrificios voluntarios de la clase media en los países ricos no van a evitar el cambio climático, solo una expansión de la energía libre de carbono, aunque esto pues habrá quien lo debata, pero digamos que un cambio lento pero progresivo de las fuentes de energía es el que va a hacer que disminuyamos nuestra huella de carbono lentamente. Y eso requiere de políticas. Eso no lo hace un ser humano a título individual, ¿cierto? Hay un ejemplo muy bueno de que esto funciona a gran escala, que esto no funciona a pequeña escala. Ustedes se acuerdan cómo hace muchos años hablábamos de que había un enorme agujero en la capa de ozono y que ya hoy en día nadie habla de eso, ¿cierto? Nadie menciona el agujero en la capa de ozono. Bueno, la razón por la que nadie lo menciona hoy en día es porque las buenas noticias no son noticias, ¿cierto? Nadie las menciona. Resulta que en el año 87, después, 89, perdón, después de que el ser humano llevaba 20 años diciendo, hey, pilas, está pasando esto, teníamos la evidencia, habíamos recuperado esto,
se emitió el protocolo de Montreal. ¿Y el protocolo de Montreal de qué trata? Bueno, había unos químicos que se llaman los CFC, los clorofluorocarbonos, diré CFC para evitar la fatiga. Son los químicos que se desarrollaron a finales del siglo XIX, que se utilizaban en muchas cosas como propelentes, es decir, para todos esos aerosoles, para poder empujar la pintura o para poder empujar el cosmético o para poder empujar la loción o lo que sea que uno aerosolice, ¿cierto? Se usaban como refrigerantes, entonces venían en las neveras y en los aires acondicionados, etcétera, etcétera. Y eran un gran desarrollo. El día que se hizo fue un gran desarrollo, pero a medida que se empezaron a usar nos dimos cuenta que la capa de ozono empezó a disminuir progresivamente. Los CFC reaccionaban con el ozono y actuaban como catalizador y rápidamente lo eliminaban, ¿cierto? Y lo convertían en oxígeno, no después común y corriente. Entonces, en algún punto la humanidad se dio cuenta que la estaba cagando, como con muchas otras cosas, y dijo, venga, hay alternativa. Ya en ese punto estaban desarrollando alternativas. Y en ese momento la humanidad dijo, no, venga, los países vamos a hacer este convenio, se llama el Convenio de Montreal, y los países se van a adherir y cada país va a emitir una regulación diciendo, hey, se prohíbe la producción de CFCs. Pues, dicho y hecho, esta es la producción de CFCs en el mundo y cayó progresivamente desde los 70s y 80s. Y el agujero de carbón, de ozono, sabemos que cada vez va a estar más llenito otra vez, ¿cierto? Que viene creciendo, que en el transcurso de los últimos 5 años ha subido 6 centímetros y que para 2065 prácticamente no va a haber agujero en la capa de ozono. Es decir, los seres humanos somos capaces de eliminar problemas cuando usamos el incentivo. Esto fue una cosa regulatoria. ¿Alguno de ustedes decidió de manera racional, consciente, no voy a volver a usar CFDs? Pues yo no recuerdo haber dicho eso. Es más, yo sabía, lo había leído, en el colegio me lo habían dicho, pero pues uno no está pensando en eso el día que compra un aerosol para pintar cualquier cartulina, ¿cierto? Uno simplemente compra su aerosol y ya, porque pues entonces al final tuvo que venir un esfuerzo regulatorio para eliminar el problema. Entonces, el, este, este problema ambiental particularmente ya está en camino de ser solucionado y así regulatoriamente es que probablemente se puedan eliminar todos los problemas ambientales o los podamos ir no eliminando, pero sí disminuyendo hasta tener control de ellos. En este libro, que se llama Freakonomics, un buen libro, por cierto, en uno de sus capítulos, los autores se meten con el cuento de cuánto le vale realmente a las empresas descarbonizarse. Y la forma de hacerlo es evaluar en los lugares donde las han obligado a descarbonizarse cuánto les vale. Y en todas partes encontraron lo mismo. Todas las empresas dicen, vea, esto me es muy caro, ¿cómo me va a hacer cambiar mis máquinas? ¿Cómo me va a hacer no sé qué? Al final les dicen, vea, o paga tanto les cobran una multa, o sea, les cobran el carbono que producen, o se descarbonizan. Y resulta que en la mayor parte de los lugares del mundo donde se han implementado estas cosas, las empresas tarde o temprano encuentran la manera de descarbonizarse y de pasarse a energías más limpias y a industrias más limpias, lenta, pero progresivamente, y lo encuentran haciéndolo más barato y mejor de lo que inicialmente presupuestaban. Eh, el costo real de descarbonizar la economía no lo sabe nadie y no es fácil, pero tarde o temprano la economía se va a tener que ir descarbonizando y va a tener que venir un esfuerzo regulatorio y probablemente nos va a costar menos de lo que creemos, pero eso no lo sabe nadie. ¿Listo? Y de todas estas, ¿qué putas tiene que ver la anestesia en este cuento? Pues me devuelvo a una de las premisas. Hay muchos problemas ambientales. La anestesia tiene que ver con muchos de ellos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos produciendo plásticos, todo el tiempo estamos produciendo desechos, estamos gastando agua, estamos gastando recursos, pero me es difícil en una charla de 30, 40 minutos, bueno, ya llevo 43, cubrir todos los problemas ambientales pues, que el planeta puede tener o que la anestesia puede producir. Entonces, sí, voy a enfocarme solo en lo que tiene que ver con el calentamiento global, aun cuando
para algunos autores esto es una visión de túnel. Sí, es cierto, hay una cantidad de otros problemas que la anestesia está eliminando, que está produciendo, perdón, y estamos enfocados en uno solo de ellos. Lo siento, la vida es muy dura, tarde o temprano leeremos del resto de los problemas ambientales que genera la anestesia, pero hoy estamos enfocados en esta vaina. Sabemos que la anestesia es una especialidad que es intensiva en carbono. ¿Por qué? Porque resulta que los agentes inhalados producen efecto invernadero, ¿sí? ¿Qué tanto? Sabemos que del total de las emisiones es entre el 0.01 al 0.1% de equivalentes de CO2, porque hay una manera de meter en las distintas sustancias y su efecto invernadero como si fueran CO2. Sabemos que la anestesia es equivalente al 5% de las emisiones de un hospital y de los servicios de cirugía, específicamente la anestesia es el 50% de las emisiones. O sea que si uno lograra eliminar eso, eliminaría el 50% de las emisiones de los servicios de cirugía. Problemas. Los agentes anestésicos, casi todos los inhalados, producen efecto invernadero, pero no todos la producen igual, ¿sí? Y quiero recordar la otra premisa, a mí nadie nunca me ha pagado para esto, pero el desflorane proporcionalmente produce mucho más efecto invernadero que las otras, que el ceborane o que el isorane. El isorane pues está rara vez disponible en nuestro medio, entonces el ceborane probablemente es mucho menos el efecto invernadero que produce que el desflorane, y esto se empeora si tenemos en cuenta la concentración. O sea, estamos hablando que una molécula de CO de desflorane produce más efecto invernadero que una molécula de ceborane, pero aparte de eso, una molécula de ceborane, nosotros usamos menos, porque usamos el ceborane al 2%, y el desflorane resulta que lo tenemos que usar al 6%, al 8%, etcétera, 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 ¿cierto? El concepto de MAC, pues que ustedes todos tienen para comparar la potencia de todos ellos. Entonces, básicamente, este medicamento produce mucho más efecto invernadero que el ceborane. Primera conclusión, primer dato importante. Segundo dato importante, ya este lo menciono porque están las guías, pero el óxido nitroso está de salida en nuestro medio, ¿cierto? Hace mucho rato que muchos hospitales lo eliminaron. Y sin embargo, el óxido nitroso tiene todavía utilización en odontología y en otros lugares. Problema, el óxido nitroso también es intensivo en efecto invernadero, también produce muchos equivalentes de CO2. Y el óxido nitroso ha salido por otras razones, pero una de las razones por las que debería salir es porque es mucho su impacto ambiental, su efecto invernadero. Entonces, otra de las recomendaciones de ellos es eliminar eso. Y el otro punto es, listo, el ceborane produce menos efecto invernadero, pero lo produce. Entonces, ¿cómo hiciera uno para disminuir la cantidad de ceborane que se emite? Pues resulta que durante muchos años la FDA ha estado en contra de usar flujos bajos. ¿Por qué? Por el compuesto A. El compuesto A es esa sustancia que se produce en flujos bajos cuando el ceborane pasa por la soda, etcétera, etcétera, y que en animales algún día se demostró un efecto pues, dañino, pues, que producía daño renal. En humanos, y en eso hacen énfasis las guías, no son mis palabras, son las guías que referenciaré al final, pues que les muestro al final. Las guías que salieron en julio de 2012 dicen, hey, vea, 40 años después, el compuesto A sigue sin ser una realidad. Nadie nunca ha demostrado que el compuesto A y que el ceborane a flujos bajos produzca daño renal verdaderamente en la práctica clínica, y resulta que el ceborane se usa a millones a lo largo de todo el planeta. Entonces, y hay mucha gente que usa flujos bajos. Entonces, la recomendación de esta gente en las guías es, hey, vea, ya, use ceborane y use ceborane a flujos bajos. Entonces, y eso otro, resulta que no tenemos la evidencia para probarlo. Del impacto de la TIVA de la anestesia regional, sabemos que su impacto en producción de CO2 es mucho menor, aun cuando uno considera la manufactura, cuando considera que esas cosas hay que quemarlas y tiene que transportarlas y llevarlas hasta allá. Y si usted suma todo el impacto de CO2 de toda esa cadena, sigue siendo menor el impacto en producción de CO2. Sin embargo, para estas guías,
ellos son conscientes de que la TIVA es cara, que la TIVA es difícil de implementar en muchos lugares del mundo. Creo que no es tan difícil, creo que hay más misterio alrededor de eso y que progresivamente se ha ido poniendo en la balanza como algo muy similar en costos, pero es un debate para otro día. Pero para estas guías ellos no se quieren enfocar en eso y dicen, listo, sabemos que esto disminuye el impacto, pero queremos más bien enfatizar en que la gente no use Seborane, no use óxido nitroso y que use flujos bajos en Seborane, y ese es el énfasis de las guías. Y hay otra cosa que existe, que son la captación de agentes anestésicos, ¿cierto? Que básicamente es que el Seborane al final, en vez de salir a la atmósfera como suele salir en la mayor parte de nuestros sistemas hospitalarios, sea absorbido por un absorbedor de estos. Digamos que ellos lo mencionan, dicen que esto puede reducir el impacto de efecto invernadero de nuestros gases, pero que eso tiene que venir de políticas institucionales, ¿cierto? Porque no es como que a título individual ninguno de nosotros diga, vea, voy a ponerle el coso, no, eso está en la máquina o no está en la máquina y punto. ¿Y qué experiencias exitosas mencionan ellos en las guías para decir esto? Entonces, ellos encontraron que en la Universidad de Yale, que tiene muchos hospitales, básicamente en 2013, prohibieron el uso del desflorane y que eso solito ha producido un ahorro de más de $1 millón al año en todo el sistema, pues de la Universidad de Yale, y ha disminuido la producción anual de 1.600 toneladas de CO2, es decir, el equivalente a más o menos 400 carros menos, ¿cierto? Solo eliminando el desflorane de esa red de hospitales. La Universidad de Wisconsin en 2015 le puso a los vaporizadores de desflorane una información ambiental y les dijo, vea, esto es dañino, úselo si lo va a usar ese tanto. Solo ponerle esa información, como en lo que aparece en las cajetillas de cigarrillos, disminuyó el uso de desflorane, ahorrando $25.000 mensuales en sus hospitales y disminuyendo alrededor de 160 kilogramos de CO2, de equivalentes de CO2 en cada caso de anestesia. O sea, 160 kilos menos de equivalentes de CO2, diciéndole a la gente, vea, esto es ambientalmente dañino, considere bien si lo va a usar o no lo va a usar. En Nueva Zelanda existe la iniciativa TRASH, no sé cómo se pronuncia, TRA2SH, pues whatever, que básicamente es una iniciativa del Estado diciéndole a los hospitales, hey, remueva el CO2, el desflorane, remueva el desflorane. Esa sola iniciativa ocasionó que alrededor del 40-50% de los hospitales de Australia y Nueva Zelanda eliminaran el desflorane, ¿cierto? Entonces, logró un impacto demostrado, etcétera, etcétera. Y pues para no quedarme ahí, el proyecto del óxido nitroso nacional demostró que el 60% del óxido nitroso se escapa antes de llegar al quirófano. Entonces, esto de entrada fue un campanazo para decir, ahí vea, es que ni siquiera es que no use el nitroso, es que cuando usted tiene una red con nitroso, está dejando escapar el 50-60%, y eso vale plata, pero aparte tiene un efecto invernadero, el berraco. Entonces, eso sumado a todo lo que ya sabemos que produce el nitroso, pues en náuseas y vómitos postoperatorios, etcétera, etcétera, ha hecho que haya, digamos, una campaña nacional en Estados Unidos para eliminar las redes de nitroso. Entonces, aquí las guías hacen un énfasis y es que recordar algo que yo les dije ya más arriba, recordar siempre que el mayor efecto lo producen los cambios regulatorios y no los cambios individuales. Es decir, sí, yo quiero que ustedes piensen bien si van a usar desflorane o no, pero al final lo que va a tener que pasar es que muchas instituciones digan, vea, esto no ha demostrado tener un cambio tan grande. Y si tiene un impacto muy grande, pues no pongamos desflorane y punto, y se acabó, y va a haber un solo vaporizador o lo vamos a eliminar, ¿cierto? Como política institucional, vamos a eliminar la red de nitroso, etcétera, etcétera. Y como bien lo diría otro filósofo antioqueño, pues no hemos visto al primer ambientalista que lo operen sin anestesia, porque la anestesia produce calentamiento global, ¿cierto? De acuerdo, ¿cierto? Nuevamente, no hay ninguna acción humana que tenga cero impacto ambiental, pero sí podemos ir disminuyendo lenta pero progresivamente. Anestesia no vamos a dejar de dar, claro, la humanidad antes requiere cada día más anestesia, pero
probablemente sí tenemos que hacer las acciones para que cada vez el impacto sea menor. Para repasar estas recomendaciones, esta diapositiva que me parece hedionda, horrible, lo siento, qué pena con ustedes, pero la quería dejar ahí porque si le quieren tomar el pantallazo, esta es la sumatoria de las recomendaciones. Usar Ceurane en vez de nitroso y desflurane, desmontar las redes de óxido nitroso, usar flujos bajos, considerar TIVA o regional y implementar a nivel institucional sistemas de captura y de reuso para anestésicos inhalados. Y esta otra recomendación que no la dije pues ahí en la charla es las emisiones de gases se deben medir a nivel institucional para poder tener una forma de calcular. En conclusión, el calentamiento global existe, lo causamos los seres humanos, toda la evidencia apunta hacia nosotros y toda la evidencia también descarta otras hipótesis, somos los causantes, punto. O sea, eso nada que hacer. El calentamiento global causa daños a la economía y a la calidad de vida de los seres humanos y por eso es que importa, porque produce sufrimiento, produce muertes y porque a largo plazo incluso está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie. Si bien no hay nada malo en que intentemos disminuir el impacto individual, la mayor parte de los cambios van a venir a nivel regulatorio y en eso deberíamos enfocarnos, en escoger los gobernantes adecuados para que esas cosas pasen. Esfuerzos regulatorios inteligentes, lo voy a dejar flotando nomás, y concentrados en las medidas que la evidencia muestre que funcionan. Y la anestesia tiene un impacto en el cambio climático, entre otras cosas, porque los agentes inhalados producen efecto invernadero. Entonces necesitamos políticas institucionales que desincentiven el uso de desflurane y de óxido nitroso, así como que incentiven los flujos bajos con Ceurane, así como los sistemas de absorción de inhalados. Para profundizar, si quieren profundizar, este canal de YouTube que se llama Quantum Fracture me inspiré de manera casi descarada en ciertos segmentos. Es muy bueno, es de física, no tiene nada que ver, pero en algún punto el hombre se hizo un año entero de cosas solo de calentamiento global, muy bueno. Este artículo del British Journal of Anesthesia de 2022, que habla de sostenibilidad en anestesia, lo mencioné cuando les dije lo del túnel, lo de la visión de túnel. Ellos hablan de todos los otros impactos que tiene la anestesia, ¿sí? De cómo el propofol para después descartarlo produce contaminación de la tierra, etc. Y las guías, las mencioné, salieron en Anesthesia 2022 en julio. Que dicen cómo actuar y todas las recomendaciones que les tiré arriba son básicamente tomadas de aquí, de estas guías. Y me voy a hacer algo descarado. Voy a usar un minutico de su tiempo, un solo minutico después de 56 minutos para cerrar, devolviéndome a algo que hablamos el verano pasado. Solo para actualizar eso que ya hablamos hace un año. Ahí disculpan la publicidad descarada, la autopublicidad descarada, lo siento, pero bueno. El año pasado hablamos de esto, anestesia para viajes interplanetarios. La conclusión al final, por si no lo vieron, es que la inteligencia artificial nos está poniendo la pata, metiendo la pata, diciéndonos, hey, pilas, hay muchas de tus funciones que yo tarde o temprano puedo llegar a hacer. Y pues en 2020, OpenAI, que es una fundación sin ánimo de lucro que patrocinan muchas empresas en el mundo, incluyendo Google, incluyendo Tesla, incluyendo otras, Microsoft, etcétera, desarrolló en 2020 GPT-3, la tercera iteración de un modelo de lenguaje natural. ¿Qué es un modelo de lenguaje natural? Es un sistema de inteligencia artificial que coge el lenguaje y lo estudia y produce el lenguaje, ¿cierto? Es decir, es capaz de responder. El año pasado, en diciembre, con ese modelo, publicó una página que se llama ChatGPT. Está abierta al público, la pueden usar si quieren. Y pues aquí, esta mañana, me metí a ChatGPT solo para que vean lo brutal que se está volviendo esto. Estamos a nada de no ser capaces de reconocer cuando nos llame una máquina o cuando nosotros llamemos a un call center a preguntar algo. Estamos a nada de no ser capaces de reconocer si al otro lado hay un ser humano o si hay una máquina respondiéndonos con inteligencia artificial, porque estos modelos son progresivamente más tesos. Y de hecho, descaradamente le pedí autorización para presentar esto y aquí está. Y le pregunté
por la anestesia y el calentamiento global. Y pues básicamente esta huevonada me resumió la diapositiva, le resumió toda la charla de 58 minutos que yo les di, ¿cierto? En un solo párrafo, de manera clara y coherente, diciendo exactamente qué son los problemas. Estamos a nada de que esta vaina nos engañe, pero alguien hizo un experimento peor. Le metieron el examen del USMLE en 2 papers que hay publicados por ahí. Los exámenes del USMLE son estos exámenes de residencia de Estados Unidos, a esta inteligencia artificial, a ChatGPT. Y pues ChatGPT ganó el examen para el USMLE y ChatGPT fue capaz de hacer lo que muchos humanos no logran o no logramos estudiando durante años para presentarnos a residencia. O sea, que ChatGPT sería capaz de pasar los exámenes de residencia gringos. No voy a reverberar en el tema, lo voy a dejar flotando ahí para que lo digieran. Muchas gracias por su atención, como siempre, y espero haber sido agradable y haberles dejado un par de ideitas claras. Sé que dije cosas polémicas. Me pueden escribir al chat cuando quieran para que conversemos estos asuntos o nos podemos tomar el traguito, etcétera, etcétera, para que debatamos. Muchas gracias por su atención, muchachos. Listo, Juli, excelente, hermano. Yo creo que es una de las cualidades que vos tenés que nos haces salir de la cotidianidad y nos pones a pensar en cosas que de pronto uno sabe, conoce, las tiene ahí, pero no calcula el impacto y pues la verdad me está llevando casi a 10 20 50 años adelante con tanta cosa que hablamos aquí este ratico y ya lo que habíamos hablado en la actividad pasada. Bueno, si tienen preguntas o comentarios, lo pueden dejar al chat. Yo te quería preguntar, entonces, ¿vos cómo ves la anestesia en 20 años? En 15 años, cuando ya, ya seas el senior y ya estés en poder retirarte y te toca enseñarte a los nuevos residentes, ¿qué le vas a enseñar en 15 o 20 años? Eh, Muy similar, o sea, es verdad que en este momento no tenemos muchas alternativas, pero digamos que veo la anestesia como diciéndonos, pues, no sé, ¿te referís específicamente a lo de calentamiento global o te referís a lo otro, a lo que volví a mencionar al final? Eso, no, exactamente. Te haga de cuenta en 15 años, que es que eso nos implica que van a desarrollar nuevos fármacos inhalados, vamos a tener algún inductor similar al propofol para activa, o vamos No, a no, seguir. no sé, no hay mucho que se esté desarrollando en el mundo como para decir que vamos a reemplazar lo otro. Sí creo que tarde o temprano, pues el nitroso va a terminar de salir, que el desflorane va a terminar de salir porque se ha usado poco ha pegado, parcialmente por costos, pero estas cosas suman mucho. Y creo que el ejercicio va a cambiar, no sé muy bien cómo, pero el día que todos estos modelos de inteligencia artificial, toda esta tecnología, tarde o temprano va a cambiar la manera como damos anestesia. Predecir eso es de un mago, pues eso no lo predice nadie. Pero se me ocurre una muy sencilla. Eh, Hoy en día en Colombia tenemos este modelo de un anestesiólogo, una sala, pero el día que demostremos que es más barato, que es más sensible, que es más seguro dar anestesia con una máquina, pues un gerente va a decir, un gerente de un hospital va a decir, uy, venga, sencillo, voy a comprar 10 máquinas de esas y un solo anestesiólogo va a manejar 10 quirófanos simultáneamente, ¿cierto? Con 10 máquinas de esas. Llegará el día donde la presión del mercado va a ser tal que probablemente nos lleven a eso. Porque la necesidad de anestesiólogos es tangible. El déficit de anestesiólogos en el mundo entero es enorme. Y esta tecnología desarrollándose por un lado y nosotros por el otro lado siendo escasos, la presión del mercado va a ser masiva. Va a ser masiva hasta que alguien haga algo así y haga un esfuerzo regulatorio y nos condene. O no sé si la palabra se condene, pero no se necesita sino demostrar que esas cosas son más seguras, mejores, ligeramente mejores que nosotros y ya. Y en ese momento estamos fritos, como están fritas muchas otras profesiones en el mundo. Mira, qué cosas, ¿no? Ah, bueno, parcero. Juli, en tu, pues en lo que
has visto, pues, sacando un poquito de anestesia y no sé, no me salgo un poco de la charla, pero sacando anestesia, a nivel hospitalario, a nivel de lo que hacemos de nuestro, pues, en la parte clínica o en la parte, ¿qué otra cosa no podíamos intentar como para ayudar o como para ver, sacándonos un poquito como el quirófano, como la anestesia, pero que tiene contacto con nosotros, con medicamentos que ordenamos, pasamos rondas, lo que usamos no sé si los plásticos que usamos, la ropa estéril desechable que usamos en quirófanos influye, lavandería, esas cosas, eso qué tanto podría no influir, o es medible, no importa. No, no es que no importe, de hecho, pues mira lo que dije en cierto punto, o sea, el impacto de los hospitales en sumatoria es alrededor del 1%. Todo el sistema de salud produce alrededor del 1% de todas las emisiones de CO2 del planeta. Entonces, digamos, un impacto que puede ser disminuido, ¿cierto? Y aquí estoy hablando de lo que nos concierne directamente a nosotros, pero también sé que al final muchas cosas van a tener que ser regulatorias, que los sistemas van a tener que presionar a los hospitales y que nosotros podemos estar en la dirección de esos hospitales. Anestesia típicamente ha participado de eso. Afortunadamente tenemos gente pues muy interesada siempre en la dirección de los hospitales y eso. Y creo que en algún punto ese esfuerzo regulatorio va a tener que venir de ahí y decir, listo, entonces vamos a disminuir la huella de carbono por allí, vamos a disminuir la huella de carbono por allá, etcétera, etcétera. Y digamos que el mercado está empujando hacia allá. O sea, las empresas hoy en día todas tienen que demostrar responsabilidad y sostenibilidad para poder ser competitivas, no solo por la regulación, sino porque es que el mercado lo mira y entonces llega al punto donde la gente empieza a preferir una marca porque es ambientalmente responsable versus otra. Es, eh, es, digamos, difícil pues decir cuál es cada una de esas cosas, pero yo sí creo que como anestesiólogos tarde o temprano a nivel regulatorio vamos a intervenir y vamos a hacer parte de esas cosas para que todo el sistema de salud disminuya su impacto, pero también pues teniendo presente que es que ese 1% lo podemos disminuir al 0.5%, pero que la mayor parte de los cambios van a venir de otros sectores, específicamente del energético y del transporte, que es como el 70% de las emisiones y tarde o temprano, ahí es donde está el esfuerzo regulatorio grande que la humanidad tiene que hacer. Eh, entonces, no sé si eso responde a lo que preguntaste, pues. Sí, sí, perfecto. Pues yo creo que es muchas medidas que uno indirectamente puede estar o no implicado, pero una golondrina no hace verano, tiene que ser una zona sumatoria de actividades pues, con apoyo no sino como de la parte asistencial, sino que la parte administrativa tiene que haber pues, otro componente administrativo que nos sale entre comillas de las manos en nuestro quehacer diario. Pues hermano, que ya 9 de la No hubo noche, como muchas preguntas. No no veo veo, preguntas, pero por aquí Paulina, me escribe que sedación en resonancia con SEO al 3% con flujo a 3 litros por minuto. Qué cosas, ¿no? Es un tema verdadero, es verídico, pero, pero bueno, creo que también habrá que hacer el esfuerzo regulatorio para decir, hey, tal vez esa no es la manera, ¿cierto? Y consideraremos mil cosas cuando eso se evalúe, pero lo ambiental tiene que ser una de esas cosas que evaluemos. perfecto. Bueno, 9 de la noche. Gracias a los que nos acompañaron, que se quedaron por acá. Juli, gracias por tu tiempo, por estas, más que yo creo, charlas que hemos tenido como reflexiones o experiencias que has compartido en estas dos actividades. Y bueno, que sigas disfrutando sea en Cartagena. Ya puedes salir del hotel y la noche es joven y puedes seguir. Y Muchas adelante, hermano. gracias, Muchas gracias. muchachos. Un No, abrazo, a vos, Quique, que un estés muy abrazo a bien. todos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego y muchas gracias a todos.